20 minutos. Gracias, Presidenta. Bueno, primero quiero agradecer al plenario por permitir hacer esta exposición. Pasamos al homenaje por los 40 años de la Semana del Estudiante organizada por la Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública, ASEP. Exposición del señor Gustavo Olmos, tiene la palabra. 20 minutos. Gracias, Presidenta. Bueno, primero quiero agradecer al plenario por permitir hacer esta exposición y también a las compañeras, compañeros que nos están acompañando. Yo creo que tanto a ellas, a ellos como a mí, la generación 83, ese año 83 es un año que nos marcó, que nos forjó políticamente y también humanamente. Muchas de los entrañables afectos que hemos tenido durante estos años surgen ahí en el 82, en el 83, en el 84, pero básicamente el 83 es como el punto de referencia para todos nosotros. Es una generación que ha dado, probablemente esto no sea exclusivo de esta generación y tenga más que ver con el origen universitario, pero que vale la pena mencionarlo. Ministros en este y en anteriores gobiernos, legisladores, fiscales, responsables de políticas y de cambios profundos en políticas económicas, en ambiente, en ciencia y tecnología, en la matriz energética, en salud, en derechos humanos, y es fruto, digamos, o entronca con ese origen. Créame que no lo calculé, pero hoy hace también 50 años de las elecciones universitarias, del 73, en las cuales, ya consumado el golpe de Estado, la FEU especialmente y también los gremios docentes dieron la primera muestra de rechazo a la dictadura que se estaba instalando. Esta generación, de alguna manera, nos tocó vivir desde la infancia, desde la adolescencia, un clima complicado de terror, de proscripción y las formas tradicionales de hacer política que nosotros habíamos observado como espectadores relativamente menores, no estaban habitadas. Incluso vínculos como de amistad o vínculos afectivos eran en los centros estudiantiles censurados e incluso castigados. Entonces llegamos a la vida universitaria, una compañera me decía, no como un encuentro de aprendizaje, de mutuo, de encuentro, de desafíos permanentes, de reflexión, de crítica, sino en un formato muy rígido, muy de ordeno y mando en términos, en su expresión universitaria y también en su expresión secundaria. Y en ese clima, la reacción por una universidad y por centros de estudio democráticos, participativos, se dio casi naturalmente como un reflejo a esa situación que estábamos viviendo. Y por esto que decía, de las previsiones que teníamos, fue una generación que fue porque tuvo que ser absolutamente creativa. O sea, las formas de expresión, las formas de organizarnos, las formas de protesta que teníamos, la hacíamos inventando, la hacíamos midiendo y la hacíamos profundizando. Discúlpeme, diputado. La disculpo. Señores y señoras diputadas, realmente no se escucha más el murmullo que lo que está hablando el diputado. Pedimos respeto y sobre todo saludamos y pedimos respeto a las personas que están en la barra escuchando este homenaje. Gracias. Entonces decía, las formas de hacer, de convocar, de juntarnos, de buscar espacios en los cuales poder expandir la actividad legal, la actividad clandestina, todo tipo de actividades, necesariamente la creativa. Entonces ahí surgen cooperativas de apunte, revistas, murgas, asado, chorizada, campeonato de truco, de deportes, candombaile como una expresión de esa época.
y yo creo que frente a un enemigo común que era muy poderoso, tuvimos la capacidad de unir todo lo unible y de generar acuerdos que nos permitieran comportarnos también, me decía una amiga, como el agua, o sea, buscando todos los caminos por donde filtrarnos y superar las barreras. Entonces, no fue esa generación, los gurises de Another Brick in the Wall, marcando el paso firmes hacia la máquina picar carne, sino que encontramos de alguna manera nuestra manera de ser jóvenes, de descubrir el mundo, al mismo tiempo que resistíamos a la dictadura. Y desarrollamos muy agudamente la capacidad de leer el sobreentendido, de leer el mensaje subliminal. Entonces podíamos cantar al botón de la botonera, chimpum fuera, canción infantil, pero todos sabíamos de lo que estábamos hablando. O, si usted tiene muchas ganas de cantar, no se quede con las ganas de cantar. Y bajo un formato absolutamente inocente, todo ese colectivo era capaz de interpretar que ahí había claros mensajes en contra de la dictadura. Y ese 83, como todo ese proceso histórico de esos años, tuvo avances y retrocesos, tuvo el 1 de mayo, por supuesto, como una compuerta que se abrió a partir del acto convocado por el Plenario Intersindical de Trabajadores, pero también tuvo episodios dolorosos. En junio del 83, 26 militantes, 26 estudiantes que militaban en la Unión de Juventudes Comunistas son detenidos y la pasaron bastante mal durante muchos meses. O sea, en ese clima que se iba abriendo también había el retroceso, bueno, la muerte de Roslik, el asesinato de Roslik, es en el 84. Y en el proceso de diálogo que se estaba dando a nivel político, el 12 de agosto del 83, la dictadura prohíbe toda actividad política. Yo creo que eso le da un marco a las organizaciones sociales que son el emergente a través del cual el país enteramente puede expresarse y puede protestar. El 11 de agosto había empezado los sacerdotes Luis Pérez Aguirre, Perico Pérez Aguirre y Jorge Orrico, después se sumó Ademar Olivera, un ayuno reclamando una jornada de reflexión nacional. Y esa medida se extiende hasta el 25 de agosto, en que hay la primera caceroleada que hay en esos años, bajo la consigna de la primera jornada nacional de protesta contra la dictadura, y que es convocada por la Intersectorial, un espacio en el cual participaban los partidos políticos habilitados y los no habilitados, el Frente Amplio especialmente, en forma indirecta o a través de algunos de los partidos que no habían sido ilegalizados, pero también las organizaciones sociales que se fueron incorporando a ese proceso, y tanto el Plenario Intersindical de Trabajadores como ACEP, como FUGBAM, eran parte insolayable de esa intersectorial. ACEP había nacido en el 82, en abril del 82, y en el verano del 83 tiene una expansión muy importante. Bueno, en realidad, en el verano del 83 hace una actividad que después le genera una expansión muy importante, que son las academias preparatorias para el examen de ingreso. En ese momento había en la mayoría de facultades examen de ingreso y estudiantes avanzados ofrecen apoyar en la preparación de ese examen a quienes iban a ingresar en sus respectivas facultades. Esa gente, esa barra que tendría 17 años, 18 años en ese momento, cuando ingresa a la universidad efectivamente, es una de las vertientes fuertes de crecimiento de la SEP. Y en ese contexto se empieza a planificar la Semana del Estudiante, una semana que fue del 17 al 25 de septiembre, que la iniciativa fue de Felipe Michelini, inspirado en la Semana de la Primavera que hacía Bellas Artes en los años 60, y que él decía que una hermana le había soplado la idea, pero se empieza a preparar y a organizar con un esquema que cada vez se va volviendo más ambicioso y que en realidad termina
teniendo un acto inicial, un homenaje en la Plaza Independencia a José Artigas, un homenaje a Varela, muestras de teatro, muestras culturales, un recital en el Palacio Peñarol, un baile en el Platense y termina en la marcha de la Semana del Estudiante. Conseguir la autorización para esa marcha era todo un desafío. Por ahí anda el chileno y Pablo Iturralde, que lo vi por allá, que fueron dos de los que estuvieron negociando eso con el coronel Varela en su momento. Y era difícil que la dictadura aprobara en este contexto, además que había prohibido toda la actividad política, una marcha con las características que nosotros la queríamos hacer. Entonces, lo que se gestionó fue un desfile absolutamente inocente, casi carnavalesco, con carros alegóricos e impoluto desde el punto de vista político, sabiendo que todos quienes lo impulsábamos, lo estábamos organizando, que después no iba a hacer eso. Pero bueno, en ese ida y vuelta de negociaciones, se autorizó esa marcha, se autorizó usando media calle, teníamos que usar media calle por 18 y también por Boulevard Artigas. Fuimos desde la Universidad de la República hasta el Francini, donde fue el acto final. Y el intendente en ese entonces, Rachetti, perdón, estaba preocupado porque había plantado flores nuevas en todos los canteros de Boulevard, y entonces parte del compromiso que tuvimos que asumir fue que no íbamos a pisar las flores. Hay un documental que anda por ahí que se llama Prohibido pisar las flores, justamente en referencia a esa restricción que tuvimos. Y esa marcha fue multitudinaria. Yo creo que he contado alguna vez acá que yo estaba parado en Eduardo Acevedo y 18, era uno de los encargados de seguridad, y estaba formada el movimiento estudiantil por Eduardo Acevedo hacia la Rambla, el PIT-CNT por 18 hacia el centro y Fugman por Eduardo Acevedo hacia el norte. Avanzaban columnas de estudiantes o lo que fuera, y en un momento yo hacía así y la barra paraba toda. Era realmente impactante, emocionante. Después en lo que es la ANCAP le metían una fila de seguridad porque había cientos de compañeras y de compañeros que trabajábamos para que no hubiera ningún desborde, para que no hubiera ninguna provocación, y que si la había poder controlarla. Y ese acto en el Francini, que fue multitudinario, hace un manifiesto, el manifiesto por una enseñanza democrática, que es una pieza programática importante y que de alguna manera marca lo que entendía el movimiento estudiantil que debía ser el fin de la intervención en la universidad, que no era ni más ni menos que la expresión de la dictadura a ese nivel, pero que se metía además con los grandes temas nacionales. O sea, no eludía que aquel movimiento estudiantil era parte de un movimiento popular mucho más profundo, que lo que quería en definitiva era el fin de la dictadura. Y debo decir que en eso fuimos bastante exitosos. El fin de la intervención en la universidad es el 21 de agosto del 84, pocos días después del Pacto del Club Naval. Se firma un decreto en el cual se declara el fin de la intervención, y nosotros en esos años hicimos un proceso en ese año un proceso de elecciones de consejos supervisados por el Colegio de Abogados, la Asociación de Escribanos, y esas autoridades son las que después Sanguinetti, cuando asume el 1 de marzo, avala como autoridades transitorias hasta que se hacen las elecciones a mitad del 85. Y todo esto yo creo que vale la pena traerlo a colación, porque de alguna manera
esta generación, más allá de las peripecias personales o las opciones políticas, o la alergia a la política que cada uno haya podido desarrollar estos años, nos forjó en la importancia o en el valor de la democracia. No porque fuera una generación que hubiera descreído la democracia, simplemente por razones de almanaque no habíamos participado, no habíamos sido protagonistas de ese proceso de los años 60 de discusión o de aumento de la violencia política y de cuestionamiento de la democracia. Pero sí nosotros nos forjamos en eso, nos forjamos en que el intercambio era importante, en que las reglas había que cuidarlas, que los mecanismos que teníamos de resolución debían ser protegidos y que eso era parte de lo que nos daba garantías a todos. En una cultura de unidad sin exclusiones, todos los que rechazaban la dictadura, nosotros se lograba la forma de incorporarlos con reglas de juego claras y respetadas con todos, con búsqueda de alianzas y de consensos con quienes incluso no estaban directamente en la misma lucha. En la Semana Estudiante tuvimos el apoyo de embajadas varias, algunas de ellas que habían estado metidas en la propia génesis del golpe de Estado. Y una estrategia que yo creo que estuvo siempre pensada en términos de sintonía con la sensibilidad de los uruguayos. Nunca fue un movimiento estudiantil que se descolgara de lo que eran los sentimientos o la expresión de la mayoría. Indudablemente los procesos estos de crecimiento de política para cada uno tienen caras, son nombres, son gente, son compañeras, son compañeros, y siendo absolutamente consciente de que voy a ser sumamente injusto. Para mí, el 83 es Guille Ibarbo, Lisa Gorfinkel, Felipe Michelini, Pablo Valenzuela, Mario Álvarez, Marco Gutiérrez y Atilio de Ana. Gracias.